Yves Martino, bienvenido a Nación Podcast, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, ¿y tú? Gracias Todo por bien. invitarme. No, todo. Gracias por caerle, gracias por venir, porque sé que ahorita me imagino que hace tener una agenda apretada. ¿Cómo se maneja el tema de los tiempos de un abogado? ¿Cómo lo podrías descifrar? O describir, mejor dicho. Es una pregunta. Yo personalmente me levanto a las 5, voy al gym, luego ayudo a mi esposa para preparar la comida de nuestra hija, la llevo a la escuela, luego regreso a la oficina. Luego en las mañanas suelo trabajar en los expedientes. A las 12:30 hago un pequeño brevario en Instagram para dar noticias o información de inmigración. Y en las tardes, a veces a las 8:30 de la noche, tengo consultas. Y luego voy a casa, como paso tiempo con la familia, voy a dormir y al día siguiente a volver. El tema, por ejemplo, la demanda de clientes varía por temporadas. ¿Cómo se puede manejar, sobre todo un abogado de migración? ¿Cómo lo mencionarías en este caso? ¿En qué varía? En nuestro caso es bastante constante. Ujú. Hay una demanda constante de varios países. Trabajamos con todos los países de Latinoamérica, con personas de todo el mundo, pero dado que manejamos más que nada comunicación en español, vienen más personas de Latinoamérica. Ajá. Y hay demanda constante para estudiantes, para personas con permiso de trabajo, para reubicación familiar, personas que están aquí con estatus que luego va a expirar y debe prorrogarse. Entonces es constante a lo largo del año. Por ejemplo, mencionas que trabajas con mucho latinoamericano. ¿Cómo fue el acercamiento con tu idioma español? Sé que eres originario de aquí, de la provincia de Quebec, si no me equivoco. ¿Cómo fue que fuiste aprendiendo el español, lo fuiste dominando? Por ahí miré que pues lo puedes decir que eres mejor hablando español que en inglés, inclusive, ¿no? Sabiendo Sí. bien que aquí en Canadá pues los dos idiomas oficiales es el francés y el inglés. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con este lenguaje hispanohablante? Correcto, una tía, o sea, esposa del hermano de mi mamá, es de Madrid y desde pequeño con ella pues teníamos acercamiento con el español, decía unas palabras así y aún después de 50 años en Quebec, ella sigue mezclando los idiomas Ajá. y eso es como un mensaje que diría a todos como que esforcense para aprender francés o inglés, pero tampoco se estresen, tampoco se apenen si utilizan todavía español, es correcto, está bien. Pero entonces eso fue el primer acercamiento. Y luego en el CEGEP, en el colegio aquí, me dio gusto para aprender idiomas. Entonces tomé Ajá. clases de alemán y español. Y luego el décimo me mandó a México a aprender, a trabajar en el sector de inmigración. Y ahí, pues viviendo en México, pues era hablar o hablar. Y Ujú, viajaba mucho también bueno, alrededor de la República Mexicana, también a Colombia, Venezuela, Ecuador ujú. y a El Salvador también. Ujú. ¿Cómo fue, digamos, cómo te cayó al saber de que ibas a ir a un país latinoamericano con un idioma diferente y pues sobre todo tu profesión requiere tener contacto, comunicación con las personas? ¿Cómo fue al principio? ¿Batallaste como para poder comunicarte o utilizaste algún método o fue como creaste esa conexión con la gente? Pues que también pues tiene un reto de poder también descifrar o buscar la manera de comunicarse con otra persona que no es el lenguaje original, en este caso el español. Es cierto, al principio era difícil, pero la gente era muy abierta. Es Ujú. más, diría que solo con decir 3 palabras en español les daba gusto y veían que hacía el esfuerzo y luego me ayudaban. Y a muchos les daba pena corregirme porque decían, no, pues si te corrijo es como si te digo que hablas mal, pero dije, no, no, al contrario, corrígeme y insistía para que me corrigieran y así fue. Entonces, mm, para mí fue un reto, pero muy agradable porque constantemente me encontraba con personas que les daba gusto que hablara en español y entonces eso me motivaba a Ujú. aprenderlo y a hablar más. ¿Duraste mucho tiempo trabajando ya en México o fue un corto lapso? 7 años. 7 años. Con la delegación de Quebec fueron 4 años y medio en la Oficina de Migración de Quebec en México. Luego regresé a Montreal y luego volví a México. No, miento. Trabajé un año en la Embajada de Canadá en la Ciudad de México. Después 4 años y medio en la delegación de Quebec. Luego regresé aquí. Luego volví a México porque conocí a mi actual esposa. Me quedé Ah, con ella un tiempo en lo que hacemos el apadrinamiento y ok. luego regresamos aquí
Sí, después de 7 años vivir en México. Ah, ok. ¿Y cuál era tu principal rol ahí dentro del país? O sea, ¿hacías como trabajos administrativos referentes a, a migración o recibías ciertos casos, analizabas? ¿Cuál era prácticamente tu labor dentro del departamento? Mi trabajo era de promoción. El nombre de mi cargo era agregado de Relaciones Públicas y lo que hacía realmente era hacer la promoción de los programas de trabajadores calificados de Quebec. Pero una promoción no como una publicidad, ven a ver qué bonito es, sino Ajá. decir, inmigrar implica esos retos, esas Ah, ok. dificultades, estar en integración profesional, si tiene un título de ingeniero, médico, arquitecto, abogado, no podrá volver a ejercer sino después de haber hecho tal trámite que puede ser arduoso. Entonces era dar una información la más completa posible para una inmigración calificada que luego tuviera como la atracción de inmigrar a la provincia de Quebec, aprender francés para llegar luego con la mejor posibilidad de integración posible. Quiero decir que lo que hacía en aquellos tiempos no se podría volver a hacer de la misma manera hoy en día, porque los programas de inmigración para que una persona inmigre desde su país directamente a Quebec ya son posibles, pero más y más difíciles. Ujú. ¿Por qué crees que se ha convertido más complicado? ¿Será por la demanda? ¿Será porque ya los requisitos han subido? ¿Cuáles son los factores que tú podrías destacar? Lo que mencionaste es cierto, la demanda crece de manera exponencial cada año, los requisitos son mayores y la filosofía de la inmigración ha sido más y más de favorecer la inmigración a personas que ya están temporalmente en Canadá como estudiantes o como trabajadores. Entonces, Ah, en ok. una gran proporción de casos, si hablamos de la inmigración económica, es necesario venir temporalmente como estudiante o como trabajador temporal y o trabajador temporal para luego convertir el estatus temporal en permanente. Ah, ok, interesante. Entonces, más que nada se están enfocando las personas que ya están aquí con un estatus temporal y que quieren hacer su proceso para convertirse, pues, para tener su estatus ya finiquitado en el tema, destacando como residencia o posteriormente que podría ser la ciudadanía. Eh, Fue el tiempo, ese furor de la migración. ¿Tú cómo lo miras? ¿Fue de unos años para acá? ¿Fue rápidamente el switcheo de la gente de querer salir de su país y experimentar nuevas experiencias en lugares de pues países de alto desarrollo? O sea, ¿fue de un corto lapso o ya se venía a venir tú cuando estabas en México laborando? Desde que trabajo en inmigración, que comencé en el año 2002, Ajá. lo he visto de manera constante. Luego hay crisis mundiales que van a empujar personas a emigrar. Por ejemplo, si vemos las crisis que hubieron en Venezuela en 2004, por ejemplo, hubo un boom de inmigración en ese momento. Cuando hay elecciones en los países, luego la demanda Sí. sube temporalmente. Sin embargo, podría decir que en términos generales es un crecimiento constante. Entre más dificultades en el planeta, pobreza, desigualdad, ahora con el desplazamiento climático creo que va a seguir aumentando. Ujú. Eh, entonces, yo no lo veo como un boom, lo veo más bien como una constancia hacia arriba. Sí, que otros factores están haciendo hincapié para que la gente tenga la determinación de moverse de país, como lo mencionas, puede ser factores económicos, sociales, climatológicos también, que pues es como un conjunto de situaciones que se están ya, la redundancia lo dice, conjugando y al final al cabo la gente se está dando cuenta y pues lo que buscan es el bienestar, ¿no? El bienestar humano, el bienestar social. Canadá destacaba en una publicación en Instagram hace poco que es de los primeros países a nivel de ranking mundial en, pues, en el tema de vivienda, en el tema para vivir, una calidad de vida. ¿Cómo lo miras el tema del ranking? ¿Los rankings son confiables o cómo tú definirías un lugar apto para vivir o cómo es la selección para ti? O sea, Soy siempre un poco crítico. O sea, si vemos Canadá tiene muchos problemas, en mi opinión, problemas con el sistema de salud, problemas con el acceso al alojamiento, problemas de costo de vida, de inflación. ajá. Hay personas que viven en la calle en Canadá. Entonces, no es un paraíso. Pienso, si Canadá está número 2 en el mundo, ¿cómo serán los demás países? Sin embargo, es verdad que puedo salir de mi casa, mi hija puede jugar fuera,
no tenemos reja frente a la casa, tomo el metro, camino solo en la calle, no tengo temor, no estoy viendo detrás de mi hombro en todo momento. No tengo un miedo real de no poder pagar mi hipoteca el próximo mes. No tengo Sí. un miedo real de no poder tener mi refri lleno. Entonces, en ese aspecto, pienso que estoy bastante bien. Tenemos árboles, tenemos aire fresco dentro de todo. Entonces, por mí, si uno puede jugar al parque con sus hijos, puede tener un trabajo donde siente que tiene la probabilidad de tener su estabilidad económica y no hay un riesgo tan grande de recibir un balaceo, de estar dentro de un balaceo, de ser atacado en la calle, digo, no estamos tan mal. Está bien. No, y que, por ejemplo, pues se habla mucho de ahorita profundizando más a lo que comentas, que varios canales de información tratan de vender al país, o lo menciono yo como, lo destaco como prostituir al país de que es el que es el paraíso, que no hay prácticamente defectos donde la gente puede encontrar. Sin embargo, pues quiere decir que tiene sus puntos debatibles también para analizar y poder hacer, pues entablar una nueva vida, un nuevo comienzo, como mucha gente pues está arribando a este lugar, a este gran territorio. Se dice las noticias, como lo mencionas, estaba checando yo como estudiante y pues miles de gentes, miles de amigos, bueno, no miles de amigos, ciertos amigos que también están en la misma situación, estudiando, buscando ese beneficio que te ofrece la calidad de estudiante aquí en este país, ¿no? Por ahí se hablaba de que podría haber una reducción de visas, una reducción de cantidad de personas que podrían llegar a este país, siendo el segundo territorio más grande del mundo. ¿Cómo miras ese proceso, esa canalización, sabiendo bien de que pues tienes una zona geográfica bastante amplia, no puedes permitirte cerrar o reducir cierta cifra, sobre todo para este catálogo de personas que quieren llegar? ¿O a tu opinión es bastante viable por el tema de la crisis de vivienda u otros señalamientos que acabas o que se están viviendo el día a día aquí en Canadá? O sea, Pues creo que la crisis de vivienda es el factor principal. Puede haber mucho espacio, pero la gente no va a vivir en los bosques o en las montañas. ajá. O sea, el hecho de tener gran territorio no significa que sea gran territorio habitable. Entonces, no tengo las cifras que tiene el gobierno, pero Ujú. es algo que sentimos llegar desde muchos años también. Las cifras en cuestión de inmigración temporal y permanente aumentan de manera continua y no tan paulatinamente. A veces hay saltos, aumentaciones que son fuertes y la capacidad de absorción en general es limitada. No solamente es la vivienda, es tener clases de idioma, es tener profesores disponibles, es cupos en institutos de idioma, Ujú. de enseñanza. Hay ciertas escuelas, por ejemplo, en provincias más pequeñas como Nueva Escocia o Nuevo Brunswick, que tienen listas de espera de 2 hasta 3 años para recibir estudiantes internacionales. Entonces hay una capacidad de absorción que está llegando en ciertos lugares a un cierto límite. Entonces hay un cuestionamiento a saber qué tanto Canadá es capaz de seguir recibiendo al ritmo en el cual recibe. De ninguna manera pienso que se va a parar la entrada de estudiantes internacionales o trabajadores o inmigrantes permanentes. Sin embargo, pienso que el ritmo de aumento, mi opinión personal, según lo que observo, es que Ujú, sí. sí debería frenarse un poco, Ujú. porque no tengo las cifras bajo los ojos, pero son aumentaciones de 300,000 cada año y eso es enorme. Sí, y podría tener un colapso más adelante. Por ejemplo, miramos al país vecino como Estados Unidos, hay ciertas quejas con este tema de migración por no estar controlado o por no haber controlado en su momento dichas cifras y llevar paulatinamente un control, una estructura. Canadá la tiene, o sea, miramos que pues el gobierno se basa en una cierta cifra y muestra esa estructura, esa base que ellos pues están planificando año con año. ¿Tú piensas que pues va bien la estructura o podría pasar como en Estados Unidos que más adelante pues ya no quisiera nada que ver con el tema de migrantes, ciertamente casos específicos? ¿Cuál es tu predicción, digamos, en los próximos años a cómo va el ritmo hoy en día? Yo soy optimista y si volvemos al tema de los estudiantes, lo que ya se está haciendo poco a poco, de todas formas, es el corte a cursos que no benefician
a los estudiantes internacionales que tienen el plan de inmigrar de manera permanente, de manera concreta. Si un estudiante internacional quiere eventualmente inmigrar de manera permanente, debe estudiar con una institución pública. Ahora, la educación internacional es un negocio, es una industria bastante fuerte en Canadá y hay varios institutos privados que pueden tener programas de estudios bien interesantes en cuestión académica, pero que no darán la posibilidad al estudiante de tener un permiso de trabajo postdiploma, ni a su pareja tener un permiso de trabajo abierto, lo que limita mucho al estudiante. Entonces, la idea a corto plazo es de reducir la entrada a los institutos que no sean públicos. Solo con eso, muchos dicen que podría ser suficiente. Y yo diría, hoy en día, en mi práctica, ¿cuántas veces tengo una consulta con alguien que dice, no, pues pagué un poco menos con una institución de enseñanza, pero luego me doy cuenta que no puedo trabajar, que mi pareja no puede trabajar, que no puedo trabajar después de la graduación? Ajá. Entonces, aunque gaste menos para mi colegiatura, para mi matrícula, me encuentro perdiendo dinero porque nuestros ingresos son más limitados. Luego no vemos un camino a largo plazo y entonces terminamos perdiendo muchísimo, muchísimo más. Y entonces hay mucha promoción de los estudios que se hacen a través de agencias y demás. Y no digo eso para hablar mal de las agencias, es simplemente hacen promoción de los estudios y no tienen que hacer la promoción de la residencia permanente. Van a hacer la promoción de un programa académico que puede tener un valor académico real. Sin embargo, si la persona que viene a estudiar tiene el plan de inmigrar de manera permanente, va a encontrarse con una gran decepción. Y la idea del gobierno canadiense es, desde un principio, vamos a determinar una lista más limitada de instituciones de enseñanza para los estudiantes internacionales. ¿Qué es lo que pasó con la regla que se mencionaba de después de septiembre, ¿no? Algo así que lanzó el gobierno para los colegios privados, prácticamente todos ellos, de que no tendrían sus alumnos graduados un derecho de Post-Graduation Work Permit, los que empiezan después de septiembre, ¿no? Si no me equivoco. Eso es un excelente ejemplo. Hubo más de 20 institutos privados que ofrecían diplomas colegiales que se veían muy atractivos desde fuera, pero luego llegando a Canadá, y yo sabía que en los últimos meses y semanas tuve muchísimas consultas al respecto, dicen, pues ahora ya voy a terminar mi programa antes de la fecha, no sé qué me espera, no sé qué duración tendrá mi permiso de trabajo postdiploma, hay muchísima incertidumbre, pero eso es un reflejo de lo que viene, pienso. Las instituciones de enseñanza privadas van probablemente, es mi predicción, o sea, es como si estuviéramos hablando con una cerveza ahora, Sí, hablar por sí, hablar. sí. Mi predicción es que menos y menos institutos privados que no dan acceso al permiso de trabajo postdiploma van a poder recibir estudiantes internacionales. Ujú. No, y que destacaste un punto bastante importante porque al momento de también tener esos canales de información sobre Canadá, ya sea informales o establecidos formalmente, pues te venden mucho la idea de poder emigrar, de que los procesos son fáciles, sobre todo el estudiante, te ofrecen colegios, digamos, no de gran prestigio a nivel público, a nivel local de aquí, de este país, son prácticamente pueden ser privados, pero pues te ofrecen no el crédito académico, sino la ventaja de tener la residencia. Entonces ya lo toman con un enfoque ya diferente, ¿no? Como lo mencionabas, de que pues más que nada el tema, pues también cómo manejarlo. Tal vez el gobierno también se blinda de eso y se protege sobre todo de esa, pues de ese manejo que puede prestarse por parte de de otras instituciones u terceros, ¿no? Que es lo que puede pasar, es lo que ha pasado y que ahorita pues en las instituciones de Canadá se están protegiendo, o sea, que el verdadero estudiante aporte capital y que estudie y que venga, que migre con la finalidad de formarse académicamente y posteriormente impartir sus estudios en el área laboral, hablando localmente, ¿no? Que ese es el fin que ahora el gobierno le está dando el enfoque y la atención, porque anteriormente, como mencionas, no la tenía, o sea, y es bastante importante, ¿no? Porque ya quiere decir que no cualquier estudiante o no cualquier persona tendrá la accesibilidad o digamos el reto de poder estudiar en un colegio de gran prestigio y pues sobre todo tener el lenguaje o el nivel académico alto para poder desarrollarse dentro del aula en dichas instituciones, ¿no?
Sí, y para hacer un poco de historia también, a partir del 2013, si no estoy mal, se estableció lo que es una lista de instituciones designadas para recibir un permiso de estudios. Antes de esa fecha, un estudiante internacional necesitaba una carta de institución de cualquier institución. Y luego ya se hizo un registro, el reglamento de inmigración de Canadá cambió, fue el artículo 211.1 que dijo que sí o sí un estudiante internacional debe tener una carta de admisión de un instituto designado. Eso fue un gran aporte porque ya los institutos debían reportar y deben todavía reportar a sus estudiantes internacionales. Entonces fue una gran mejora, pero eso no ha cambiado en casi 10 años y han habido nuevos problemas que han aparecido, entre otros, digamos, diría una falta de rigor académica en ciertos casos. Um, ¿Qué? Perdón. O sea, como una falta de... Si tomamos el caso de Quebec, por ejemplo, Ajá. tomamos el caso de Quebec. Los comunicados del gobierno nunca dijeron a detalles qué es lo que iba mal con los institutos. Lo que decían Ajá. es que después de varios meses o varios años de encuesta, hemos encontrado discrepancias, por ende, dejan de ser admisibles al permiso de trabajo postdiploma. Ah, ok. Entonces, no tenemos muchos detalles de lo que puede pasar, pero hay más y más encuestas que revelan que los alumnos van a clase, no hay realmente una clase, se sienten, tienen un libro para llenar, hay un profesor que está ahí para responder a preguntas, pero no más, no hay realmente interacción. Ujú. Hay estudiantes que estudian durante 2 años, llegaron con un nivel muy bajo de inglés o de francés, salen con el mismo nivel muy bajo de inglés o de francés. Y entonces todo eso luego ha hecho que el gobierno canadiense dice, no, hay que poner una lista de instituciones que son confiables Sí, sí. para limitar a que los estudiantes internacionales estudien solo con institutos confiables. No, y que también define ciertos estándares, ¿no? De calidad por parte del estudiante que tenga y que se pueda quedar aquí, porque al final al cabo estamos hablando de una adaptación y si no tienes un lenguaje adecuado para poder impartir, para poder recibir estudios académicos profesionales en un colegio acreditado, pues entonces ¿de qué estás hablando? No es prácticamente justo para ciertos otras instituciones académicas que ofrecen el mismo servicio, pero pues con un valor mejor, ¿no? En cuanto al tema de estudios y por eso también mantener la igualdad es lo que prácticamente el gobierno quiere hacer, lo que comentas, ¿no? Pienso que sí, y un buen punto que tocas también, la estructura de un instituto es importante para el estudiante internacional. Recordamos que el estudiante internacional viene en un nuevo idioma, nueva cultura. O sea, me preguntabas a mí cómo era ir a Latinoamérica y tuve Ajá. la suerte de tener una buena receptividad. Sí, sí. No todos los que vienen aquí pueden decir lo mismo, algunos que sí, otros que no. Están lejos de su familia, luchan con el idioma. Además, estudiar nunca es fácil, es costoso, el presupuesto es limitado. Entonces, es mucho. El Y contraste también climatológico, sobre todo, el, también puede afectar. el clima también se añade a eso. Ujú. Entonces, muchas universidades y colegios públicos tienen oficinas de estudiantes internacionales, tienen una estructura para apoyar a los estudiantes internacionales, personas que se Ujú. dedican tiempo completo a ayudarlos. Ujú. Y entonces pienso que también el mismo beneficio de los estudiantes internacionales se ve beneficiado cuando pueden ir con un instituto público que tiene la estructura para ayudarles en esta transición tan grande. Ujú. No, interesante, ¿no? Y es que es un tema bastante mediático que se ha movido durante, bueno, entre los estudiantes, entre las personas, porque recalcar que, pues como lo mencionaste, venir como estudiante, como sí, es una gran ventaja llegar a este país con ese estatus. Estaba checando también un video que subiste sobre las ventajas o desventajas o análisis de venir como soltero. O sea, también define mucho ese estatus a ti. O sea, cómo lo puedes explicar. Probablemente yo quiero migrar, soy soltero, hay ciertas ventajas o no, venir con familia. Hay, sí, ciertos puntos que te pueden adjudicar como benéficos o cómo lo miras. Pues para solteros, o sea, de manera general, los programas de inmigración no dan un beneficio que uno esté soltero, con hijos, sin hijos, en pareja, con hijos, sin hijos. Sin embargo,
Hay algunos programas de residencia temporal que sí pienso benefician a parejas. En particular, si hablamos de los estudiantes, un estudiante que viene para estudiar un diploma de un año o más, acompañado de su pareja, dar la posibilidad a su pareja de tener un permiso de trabajo abierto. Entrar a Canadá con permiso de trabajo abierto no puede suceder de otra manera que como pareja, salvo con la excepción del Working Holiday Visa o Permis Vacances Travail para jóvenes de ciertos países, o bien para personas que excepcionalmente tengan un certificado de selección de Quebec desde fuera de Canadá y que tengan una invitación del gobierno de Quebec para pedir un permiso de trabajo abierto. Aparte de esos casos que son reducidos, es esencialmente parejas que van a tener un permiso de trabajo abierto en ese aspecto. Entonces, estar en pareja puede decir que da una ventaja. Ahora, para solteros, la ventaja, pienso, va a ser en que si tienen un buen perfil, si tienen un buen nivel de idioma, si tienen un buen nivel de francés, un buen nivel de inglés, y que estarían con una pareja que tuviera un nivel de idioma más limitado, esas personas solteras tendrán una gran ventaja porque tendrán más puntos en sistemas de inmigración como la entrada express o el sistema de ARIMA. También, como decía en el video, el viejo bueno dicho que es más vale estar solo que mal acompañado, Sí, pues si su pareja hizo una falsa declaración, se quedó ilegal en algún país, cometió un crimen, pues se puede volver, migratoriamente hablando, una especie de europea perjudicial, puede ser. que perjudica. Entonces, en un caso así, ser soltero será más conveniente. Pero digo eso con cierto cuidado porque si están felizmente casados y su pareja, por ejemplo, se quedó ilegal en otro país, pues no vaya a divorciarse por eso. Como Sí, que hay soluciones. O sea, no quiero ser el rompe parejas aquí Ajá, no. diciendo eso, pero es cierto que uno que tiene la libertad de la soltería, pues tendrá como más control sobre su propio proceso si es que su pareja no es tan juiciosa, digamos. No, y que pues es como un punto de análisis de donde la gente se puede autocuestionar y decir, en dado caso, pues también miles de solteros o personas arriban a este lugar, pues simplemente ellos mismos, ¿no? Y ahí depende, hay muchos casos también como familias que buscan migrar y pues destacábamos que anteriormente con un amigo que no te puedes comparar, ¿no? Tu caso no puede ser igual, inclusive si eres estudiante, si estudias en el mismo colegio, es totalmente erróneo tratar de comparar, de analizar tu mismo, pues tu estatus con el de alguien más, porque pues puede ser determinante independientemente si están en iguales condiciones. No depende de eso, no depende de otros factores que están alejados de tus manos, ¿no? Y que pues solamente es esperarlos para recibir el veredicto, dichos veredictos, ¿no? Muy cierto. De hecho, algo que no mencioné antes, que estoy pensando ahora, hablando de la libertad de la soltería, a Ajá. veces sucede que, por ejemplo, una persona está en una provincia dada, le es difícil emigrar allá, pero tiene una oferta de empleo en otra provincia, a miles de kilómetros de allá. Pero aceptar esta oferta de empleo podría implicar separarse de la familia si, por ejemplo, uno de los dos está estudiando o hay compromisos familiares. Entonces, la persona soltera, que luego podría beneficiarse de una oferta de empleo en otra provincia, pues agarra su maleta y chao que me voy. Entonces, eso es otra ventaja, pienso, que hay para los solteros. Ajá. Sí, y que pues en efecto, o sea, eres libre de moverte geográficamente por todo el país si tienes una oportunidad y que pues aquí es oportunidades, pues definitivamente son las que sobran, sobre todo para las personas que se preparan. Académicamente te gradúas y indudablemente suena bastante atractivo de que puedes ejercer a comparación de otros países latinoamericanos o la mayoría de Latinoamérica que es más complejo tratar de ejercer tu profesión. Tú viviste allá en Latinoamérica, en México, sabes lo difícil que puede ser, digamos, para el profesionista, el ambiente también, ¿no? Aquí en Canadá, tú manejas, ¿cómo te manejas tú como abogado? ¿Te llegan más estatus de estudiantes? Porque hay otro caso de que Canadá recibe muchos refugiados, ¿no? Tú en tu experiencia también tratas casos con ese tipo de clasificado, por decirlo así. Tienes
recibes ese tipo de casos. ¿Cómo se maneja el abogado para poder aceptar esos trabajos? Porque me imagino que todo va a ser un análisis también por parte tuyo, decir, este lo sigo, este no, tal vez no me parece tan coherente tenerlo porque también pues tengo una imagen, estoy trabajando en ello, me proyecto. ¿Cómo es para ti en este tema? Okay. Porque puede ser también un poco también delicado, como lo hablábamos de la imagen, ¿no? El prestigio común, pues el abogado, pues debe tenerlo pues siempre pues con esa proyección ante la sociedad y ante también las autoridades de gobierno, ¿no? Por mí, realmente, el estatus del cliente, que sea una persona que venga de un estrato social pobre o adinerado, no cambia y no siento Ujú. que afecte la imagen del abogado. Más bien pienso que la imagen del abogado está en el trato con sus clientes, justamente que sea un trato igual, sin importar de dónde venga la persona, sin importar el color de su piel, sin importar su país de origen. Ahora, en nuestro despacho, no hacemos representación para casos de refugio. Doy las consultas, Ujú. puedo decir a alguien, con base en su situación, no estoy seguro que cumpla con los criterios del refugiado, es decir, sufra de discriminación, no tenga huida interna y no tenga posibilidad de protección del Estado. Pero si luego veo que un caso tiene posibilidad, voy a referir a un colega siempre, simplemente porque ir al tribunal es mucho tiempo. Luego hacer la representación, hacer la investigación Ajá. de los problemas de personas que sufren de desplazamiento en un país dado es un tiempo que realmente no estoy capaz de manejar por la misma estructura de nuestro negocio, de nuestro despacho, que es de servir más que nada a trabajadores calificados, estudiantes internacionales, Ah, trabajadores. ok, ok. Diría que es más un tema de proceso. Tenemos Ah, ok, procesos bien perfecto. establecidos para permisos de estudios, para permisos de trabajo, para apadrinamiento de parejas, apadrinamiento Ujú. de padres y abuelos. Sin embargo, el mundo del refugio es muy diferente porque hay una representación ante un tribunal, requiere desplazarse o ir a, a un juicio virtual, Sí, sí. representa una preparación de testigos, una investigación que va casi de nuevo por cada cliente y entonces es una estructura de trabajo que es diferente a la que manejamos con nuestro despacho. Entonces, no es tanto por un desamor a las personas refugiadas, muy al contrario, tengo muchísima sensibilidad a la situación de personas desplazadas. Ujú. Realmente, un abogado también tiene un deber profesional de enfocarse donde se siente más competente y para temas de refugio, dado que no desarrolla esta pericia de investigar bien los movimientos de los desplazados, los temas de persecución, los grupos armados, con sus desplazamientos, cuáles son los cruces de frontera que hay entre países. Un abogado que se dedica a eso va a saber de memoria, pues si tal grupo, y no va a nombrar grupos aquí, pero Ujú. tal grupo actúa en el norte del país, se ha Ajá. desplazado hacia el oeste y saben así. Yo no tengo este conocimiento tan automático. Cada vez tendría que volver a leer, volver a actualizarme, volver a estar al día. Y eso no será un servicio para los clientes que servimos. Ujú. Pero sí, a pesar de que no sigues ese tipo de casos o no es tu fuerte, sí estás informado con el tema de migración, cómo va Ah, sí, aumentando, sí. claro, sí, sí, O sí, sí, sea, sí. O sea, ¿y la cantidad aquí, por ejemplo, en el país, es un 50-50 o cómo crees que se pueda manejar aquí dentro de Canadá? Porque también ha sido mucha gente que ha requerido este beneficio, por decirlo así, aquí en el país, pero también estudiantes u otro tipo de procesos legales de migración, pues también son aceptables. O sea, ¿cómo a- miras tú el balance? acepto que no he visto estadísticas recientemente. En nuestro despacho recibimos principalmente a estudiantes Ajá. internacionales, trabajadores internacionales, muchos casos de apadrinamiento de parejas también, Ah, ok. pero es más algo de nuestro despacho, no es un reflejo, creo, de la inmigración en general. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes internacionales de trabajadores? O sea, podremos buscarlo en internet en poco tiempo, pero así nomás me corregí.
voy a decir así, pienso que hay como un 20% de refugiados, un otro 20% de estudiantes y de trabajadores, y luego otras personas que inmigran bajo las categorías de migración económica y refugiación familiar, pero no me siento cómodo, debería revisar Ajá. estadísticas para responder bien esa Sí, pregunta. no, pero sí, sí entiendo y la vamos a la podríamos checar, no hablando de números, sino que a nivel de percepción también sí se capta, ¿no? Yo también me he captado o he recibido, pues conozco gente que cada vez se anima que no está conforme en su país por ciertas situaciones X, pues les gusta o sienten ese tipo de esperanza, por decirlo así, ¿no? Hablabas también que pues en el tema de aparinamientos, en el tema relacionado a todo, a lo que conlleva, una persona que se convierte en residente puede tener ese derecho de traer a su esposa, a su cónyuge, como se le menciona, o a sus papás, abuelos, también destacabas en un video ahí de Instagram, estaba checándolo, o sea, sí, hay esos beneficios para la persona pues, que vive ya en este país, residente o ciudadano. Correcto, entonces un residente permanente, un ciudadano canadiense puede apadrinar a su pareja. Hay condiciones, claro está, pero uno para ¿Son apadrinar, difíciles las condiciones o...? en grandes líneas, hay que demostrar que la relación es auténtica y también si una persona obtuvo la residencia permanente, es necesario que si ya estaba casado o en pareja de hecho con la persona, que haya declarado a esta persona Ujú. en su solicitud anterior. Si luego el matrimonio sucede después de la consecución de la residencia permanente, allí eh, eh, pues no había que declarar antes. Destacando que pareja, pero no tiene que estar casado oficialmente con papel, o solamente tienes que vivir juntos o no. Uno de los dos, Uno de deben los o dos. bien Ah, ok. estar casados o bien haber vivido juntos durante Ajá. un año. Ah, ok. Luego, si están en Canadá, es obligatorio que estén viviendo juntos al momento de enviar la solicitud. Ujú. Cuando hablamos del apadrinamiento de los padres y abuelos, ahí es más difícil porque es un sorteo. Ah, ¿en serio? Justamente Sí. se anunció hace pocos días que personas que crearon un perfil en la página de Inmigración Canadá, que declararon su interés en apadrinar a sus padres y abuelos, en el año 2020 volverán a tener la posibilidad de recibir una invitación para apadrinar a sus padres en octubre, en más o menos un mes de ahora. Entonces, eso causa una cierta alegría para personas que Ajá. pudieron declarar su interés en el 2020, pero una frustración para todos los que desde el 2021 quisieran, o sea, se califican y quisieran apadrinar a sus padres, pero ya van 3 años que esperan y esperan. Ujú. Todo esto, por ejemplo, ha venido siendo afectado por la pandemia. Después de la pandemia, ¿afectó dichos procesos o es normalmente que vaya fluyendo en ese lapso? La pandemia coincidió con esa situación. Antes de la pandemia era cada año Ujú. habían nuevas declaraciones de interés Ajá. y nuevas personas invitadas. El porcentaje de personas invitadas cada año era tenue, hablábamos de un 8%, Ah, ok. pero ahora, después del 2020, hubo 0% de posibilidad de apadrinar a los padres. Ujú. Hablabas como el tema de parejas que normalmente lleva un año de estando juntas, ya puedes presentar el apadrinamiento. Hay ciertos requisitos que tienes que comprobar que estás viviendo con ella. Me imagino por ahí, pues yo tengo amigos que han sido apadrinados o personas, amigas, de que hasta tienes que, por ejemplo, mostrar las pruebas. Hey, pues tengo comunicación con él, así directamente como una pareja. Prácticamente tienes que mostrar todo, o sea, literalmente, o sea, que haces, que estás con él, ¿no? O con ella en este caso. Si hablamos de apadrinamiento de parejas, primero no hay declaración de interés. Ahí como pareja uno puede enviar una Ajá. solicitud en todo momento. Ah, ok. Y hay que demostrar esencialmente que la relación es auténtica Ujú. y eso se demuestra de 4 maneras principales. No son las únicas, pero principalmente hay que demostrar interdependencia emocional, física, financiera y social. Ah, ok. Así como una familia, porque la palabra clave es familia. Sí. Entonces, intervención emocional es que expresan su amor, conocen la situación del otro, tienen Ujú. intereses y valores en común, se apoyan en momentos difíciles. Interveniencia física, es decir, tienen una vida íntima,
no son simples amigos, sino que también tienen una vida sexual. Y no se trata de mandar videos para demostrar que tienen una vida sexual, pero Ajá. o sea, no hablamos de prueba Del sentimiento que existe, o sea, más que nada es eso. Sí, pero también se puede hacer mención de la vida sexual que tienen en palabras cándidas y, digamos, Puede no representar, tan... todo eso puede, bueno, es obligatorio o puede representar ciertos beneficios si lo presenta la pareja, o sea, o es que tiene que comprobarlo obligatoriamente. ok, todo debe comprobarse. Ah, ok, ok, Entonces, ok. yo recomiendo fuertemente contar su historia de amor porque Ujú. el mismo testimonio es una prueba, Sí, sí. pero también fotos que muestran un lenguaje corporal Ah, que ok. son una pareja. O sea, no hay que Sí, sí. estar en acto sexual, pero Ujú. si estoy con mi pareja y nos abrazamos de cierta manera, estamos así pegados, Sí. pues claro que no me tomaría una foto así con una amiga que no es mi pareja, Sí, sino en mi efecto. pareja de verdad se va a enojar conmigo. Y vas a tener problemas acá, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, así mismo con el dinero. Entonces, mi pareja, que es mi familia, juntos Ajá. vamos a contribuir a los gastos, vamos a apoyarnos económicamente. Ok. Si es una novia con quien estoy empezando, pues tal vez no va a poner todo mi patrimonio para ayudarle a comer, a pagar su alojamiento, mientras que con mi pareja, familia, es algo natural. Lo mismo, intervención social. Con una pareja con quien no tengo tanta seriedad todavía, tal vez toda mi familia no la va a conocer, pero ya cuando es mi familia, mi pareja familia, o sea, esposa o pareja de hecho, pues ya mis padres, mis hermanos, mis amigos cercanos Ujú. saben de mi pareja. Entonces es esencialmente eso que hay que demostrar. Sí, sí, interesante, ¿no? Y que pues son uno de los métodos que normalmente también son comunes, se podría decir aquí, el gobierno canadiense da ciertas ventajas, ¿no? Para comprobar o para tener, para brindar ese beneficio, ¿no? A los ciudadanos también, residentes y habitantes de aquí que no son tan complejos si tienes todos los requisitos, ¿no? O sea, no se convierte en un proceso que tenga que esperar muchos años para ya o lograr ese objetivo. Si hablamos del apadrinamiento de parejas, es un trámite que dura en general entre 1 y 2 años, pero la ventaja es que en lo que esperamos el proceso de residencia permanente, Ajá. la pareja apadrinada puede tener un permiso de trabajo. Ah, Si ok. la persona apadrinada estaba fuera de Canadá, puede pedir una visa de visitante que se Ujú. supone tardaría dentro de 30 días Ah, ok. y una vez que llega puede pedir un permiso de trabajo que va a tardar de 3 a 5 meses. Ah, Entonces ok, todavía hay ok. que dejar pasar unos meses para poder trabajar, pero igual hay esta posibilidad de estar juntos en Canadá y que la pareja apadrinada esté trabajando hasta conseguir la residencia permanente. Hay cierta ventaja, por ejemplo, lo comentaba, ciertas parejas o personas que están fuera del país. ¿Hay diferencia o hay una, sí, hay un, digamos, esa cierta ventaja de, por ejemplo, decir, soy estudiante, quiero aplicar, quiero hacer todos mis procesos fuera del país, o soy pareja de alguien, estoy fuera, pero pues estoy fuera territorialmente, o sea, tiene cierta ventaja hacer todo ese proceso dentro del país con otro, soy turista, voy a aplicar como estudiante, tal vez mi proceso con mi cambio de estatus puede ser más corto porque ya me encuentro dentro o cómo tú lo podrías analizar o persuadir. Depende mucho del caso. Para Ujú. un estudiante hay que saber que el estudiante no puede pedir el permiso de estudios dentro de Canadá Ah, a sí. menos que ya tenga un permiso de estudios o permiso de trabajo o que su pareja lo tenga. Entonces hay ciertas dificultades con pedir el permiso de estudios dentro de Canadá. Ujú. O sea, mm, no quiero confundir, pero un visitante puede pedir un permiso de estudios dentro de Canadá si toma un curso que es un prerequisito para un diploma y que completa el prerequisito antes de inscribirse al diploma. El término usado para eso es un pathway, una pasarela. Ah, ok. Pero aparte de esa excepción, en general uno como visitante no podrá pedir el permiso de estudios. Otro tema también es que para pedir un permiso de estudios, o permiso de trabajo, o visa de visitante inclusive, hay que siempre demostrar que uno vaya a salir de Canadá al terminar la estadía. Para estudiantes es el artículo 216, párrafo 1b del reglamento de inmigración que dice que hay que demostrar que saldrá de Canadá. Si la persona está como visitante en Canadá desde varios meses, la persona que está como visitante no puede estudiar, no puede trabajar. Ujú. Luego Sí. puede generar la duda, el oficial, pero ¿qué hace usted en Canadá tanto tiempo
O sea, ¿por qué no está en su país trabajando? ¿Por qué no está en su país estudiando como una persona normal que, o sea, a sus 20, 30, 40 años, en Ajá. general uno está teniendo una actividad, no se queda en la casa viendo Netflix o yendo al gym o yendo al parque todo el día? O sea, estar muchos meses como visitante puede generar dudas. Sí, sí. Entonces, podría ser, depende del caso, pero podría ser que el visitante tiene todo interés en regresar a su país para pedir el permiso de estudios, así sea para demostrar que cuando va a un país entra y sale, de esta manera podrá demostrar que nuevamente va a salir a alternar su estadía autorizada. Ujú. Sí, pienso mucho en eso porque yo cuando el año antepasado fue cuando llegué, vine como turista por primera vez aquí y me quedé 20 días. Y luego se me presentó la oportunidad o me propusieron estudiar en un colegio y aplicar para la visa de estudios y todo el proceso y como lo comentas, recibir el beneficio de tener un permiso de trabajo. Sin embargo, pues yo decidí también salir y aplicar fuera del país, fuera de Canadá, porque pues también como lo mencionas, tiene que seguir la rutina uno trabajar, tiene que tener ciertas actividades y pues no te puedes permitir. Vienes de vacaciones y 20 días dije yo, pues está más que bien. Se me presentó la oportunidad para estudiar y hacer un proceso migratorio, pero dije, lo voy a hacer fuera del país. No sé si tenga ventajas. El proceso fue bastante rápido, la verdad pienso yo que en un mes ya me dieron el CAQ y me dieron ya el permiso federal y todo fue muy rápido con esa transparencia que uno tiene mucho que ver, ¿no? La transparencia que presenta el aplicante y que todo coincide, que todo sea coherente, ¿no? Porque también hay un análisis por parte de un oficial de migración que hace preguntas, se cuestiona y pues también todo se trata de conectar, ¿no? Todos los puntos que pues el aplicante trata de demostrar o de presentar en este caso a base de documentos y todo lo que conlleva, ¿no? Así es. De hecho, la primera tarea de un oficial de inmigración es ser sospechoso. Para eso los Ajá. pagan. Entonces, efectivamente, si hay una falta de coherencia en una solicitud, si hay algo que no cuadra, arriesgamos un rechazo. Ujú. De hecho, lo que mencionó es muy cierto. El tiempo de procesamiento para un permiso de estudios suele ser mucho más rápido desde fuera de Canadá que dentro de Canadá. Entonces, para la persona que está como estudiante o trabajador y que quiere prorrogar su estadía, pasar de estudiante a trabajador, por ejemplo, Sí. no es gran, ¿cómo decir? No hay desventaja Ajá. en pedir el permiso de trabajo dentro de Canadá porque mientras espera puede trabajar, puede tener su estatus conservado o se llamaba antes el estatus implícito. Pero la Ujú. persona que está con estatus de visitante y que va a tener que esperar de 3 a 5 meses su permiso, pues son 3 a 5 meses bastante largos cuando uno no puede ni estudiar ni trabajar. Sí, o sea, y tienes que, claro que tienes que tener la solvencia y con el tema de la inflación, de los costos, pues ese no es redituable. Obviamente, para cualquier No, ciudadano, estar esperando un largo lapso para cambiar tu estatus, obviamente puede confundirse, ¿no? Y a la vez, pues también cuestionar el oficial de migración. Lo mencionabas, tú como abogado, cuando recibe los casos, tú lanzas o el abogado lanza ciertos pronósticos, mira, te voy a ayudar en esto, funges como una guía prácticamente, le proyectas al aplicante ciertos resultados que puede adquirir si usa ciertos métodos, si aplica, pues como lo mencionábamos, fuera, dentro, o sea, tú es eso, tener la guía o también las proyecciones para que se visualice el interesado, ¿no? En un futuro decir, ok, tengo estas probabilidades y sí o no, o sea, de, básicamente es lo que pues trata de demostrarle, ¿no? A la gente. sí, de hecho es un deber profesional, hay un deber de recomendar, un deber de guiar. Entonces, con base en la situación, solemos ver luego cuáles serían los planes posibles y cuál es el plan preferido y vemos las Ujú. etapas. Entonces, sugiero que hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego a corto plazo debemos, no sé, arreglar el estatus temporal, debemos estar con estatus. Luego queremos tener un permiso de trabajo. Ujú. Luego, después de un tiempo trabajando, queremos pedir la residencia permanente. Y ya después queremos pedir la ciudadanía. Entonces, ¿Te ha tocado casos de que digas, o sea, inesperados de que tú dices,
prácticamente tu permiso va a llegar aquí, tu apadrinamiento tal vez, y que recibes algo totalmente diferente por parte del abogado de migración. O sea, de que tú te esperas casi 100% seguro de algo porque todo está muy bien estructurado y al final al cabo la respuesta es diferente. ¿Te ha pasado en muchos de los casos frecuentemente o no en un millón podría salir ese tipo de relatos inesperados? Depende del tipo de caso. Si hablamos de un trámite de apadrinamiento de parejas, por ejemplo, en todos los casos que hemos tenido, no puedo pensar en ninguna excepción. Desde un principio estamos claros de que Ajá, la relación es sólida, es clara, entonces llega a su buen término. sí. Em, Tengo un recuerdo de una situación en la cual había antecedentes que la persona había tenido y estaba convencido que la relación en ese momento estaba genuina, pero hubieron cosas que habían sucedido antes que afectaban la credibilidad de los clientes y Ujú. lamentablemente hubo un rechazo. Entonces, Ah, ok. no podía decir que me caí de la silla, esperaba una respuesta positiva, pero era un escenario posible. Cuando pedimos un permiso de estudios ahora, en mi opinión es lo más difícil, porque el criterio legal del oficial es determinar la probabilidad de que uno vaya a salir de Canadá, alternar la estadía. Eso es un ejercicio de leer el futuro. Nadie tiene bola de cristal. Entonces, el oficial utiliza su poder discrecional. Nuestro trabajo es de poner un máximo de elementos que van a convencer al oficial de que la persona va a salir de Canadá. Y a veces nuestro argumento no es aceptado. El oficial no está convencido. Y allí, pues, es siempre una decepción. Entonces diría, o sea, no es la mayoría de los casos, sino no tendría despacho, no, no Ujú, creo sí. que seguiría haciendo lo que está haciendo si tuviéramos demasiados rechazos, pero a veces dijimos como que me hubiera gustado tener una aceptación para este, pero el oficial no estuvo convencido. Y Ajá. hay otras veces que es al revés. Y lo dijimos al cliente, pienso que su caso es débil, usted nunca ha viajado a Estados Unidos, ha tenido un rechazo en el pasado, su situación laboral no me parece tan estable. Sabiendo eso, si guste lo podemos intentar, pero pienso que hay como un 50% de probabilidad de aceptación. El cliente dice, si vamos adelante y hacemos lo mejor que podemos y ¡puf! Es aceptado. Ujú. Entonces va de los dos lados. Tú como abogado y como esa interfaz como funge esta profesión, tú persuadices o tienes esa percepción por parte del inmigrante que ya se está poniendo como más estricto, se podría poner como ya más exigente subiendo ese método de exigencia, el oficial. ¿Tú así lo puedes persuadir o se mantiene todo el tiempo a como van subiendo o a como van pasando el tiempo año tras año? ¿Tú cómo lo relacionarías? Por mí varía más de país en país. Ajá. Hay ciertos países por los cuales la tasa de rechazo es constantemente más alta que para otros países. Y ¿Cuáles pueden ser los factores, principalmente si cómo se entre encuentren? más inestabilidad política, Ujú. económica, más difícil es obtener el permiso. Ajá, O sea, por ejemplo, no trabajamos con noruegos, pero sí ajá, si hagamos solicitudes de permiso de estudios para personas de Noruega, ajá. pienso que la tasa de aceptación en general, no solo del despacho, estaría en los 98% de aceptación. Si hablamos de varios países que sufren de una gran inestabilidad política y económica, pues ya la tasa de aceptación puede reducirse al 40, 50, 60%. Ujú. Significa que habrá una gran proporción de personas que tendrán un rechazo. Ujú. Sí, que es cuando incrementan ya los requisitos para comprobar que tienes ese perfil, ¿no? En cualquiera de los programas migratorios me imagino que, ok, vienes de este país que tiene un problema socioeconómico o político, eres una persona aplicable para venir, sin embargo, pueden subir los requisitos porque te encuentras en un lugar donde pues pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Mi comentario es para la residencia temporal, para un permiso de estudios más que nada, también para permiso de trabajo temporal. Para Ajá, la residencia permanente, ajá. ahí la nacionalidad no tiene nada que ver. Ah, ok. Entonces, si me califico bajo el programa de trabajadores calificados federal, por Ujú. ejemplo, que mi nacionalidad sea de un país de África, de América, de Sí. Europa,
da lo mismo. Ah, Lo da que lo cuenta mismo. es el nivel de idioma, francés, inglés, nivel de estudios, la edad juega un factor, Ujú. experiencia laboral y Sí. ahora, desde recientemente, la categoría de experiencia laboral Ah, jugará un ok. factor también. Ahorita, por ejemplo, pues a Canadá, los trabajadores temporales, como en el sector agrícola, ¿te ha tocado mucho hacer ese proceso para las personas para compañías que contratan ese tipo de gente, que vienen pues por 6 meses, tal vez, por todo el verano, ahorita a trabajar en ciertos sectores? ¿También tú, pues, haces esos procesos? ¿También te ha tocado o no? Nuestro despacho no hace los permisos de trabajo temporales para trabajadores agrícolas. Ujú. Lo que conozco de ese programa es Ajá. más a través de relaciones entre la Secretaría del Trabajo en México Ah, ok. y su homólogo en Guatemala Ah, ok. para la transferencia de trabajadores agrícolas. Ahora se está extendiendo a más países Ujú. y en muchísimos casos serán más bien entidades de gobierno que manejarán los permisos de trabajo. Y si no hay agencias especializadas, Sí, pero sí. en nuestro despacho no hacemos el permiso de trabajo. Lo que sí hacemos, y lo que recibimos mucho, de hecho, son trabajadores agrícolas que dicen, ok, ya tuve mi permiso de trabajo, me contrataron, pero quisiera ahora pedir la residencia permanente. O a Ujú. veces, y eso es muy triste cuando sucede, una persona sufre de abuso en su lugar de trabajo, tiene un permiso de trabajo cerrado, es decir, puede trabajar solo con el empleador indicado en su permiso de trabajo Ajá, sí. y dice, pero no me pagan las horas extras, me insultan, tengo tal y tal problema, no sé qué hacer. Allí pedimos un permiso de trabajo abierto para personas víctimas de violencia. La violencia puede ser psicológica o física y la violencia psicológica incluye la violencia financiera también. Ah, ok, ok. Mencionabas ahorita el tema de hacer casos, de hacer procesos. También un abogado, así como supongo, estaba platicando con un amigo que es boxeador, era boxeador profesional. Hey, pues el número de victorias tiene que ver mucho para tu récord, es importante para hacerte valer y, pues mostrar de que eres un perfil y puedes enfrentar ciertos rivales e imponer y también pues subir de categoría durante ese proceso, esa preparación. El abogado me imagino que es lo mismo, ¿no? Define también totalmente el número de casos logrados a favor para poder ya tener esa seguridad y también ese ofrecimiento ante la sociedad. La diferencia con un boxeador, me gusta, Bueno, nunca lo pensé o así. sea, bueno, así lo sé. Una diferencia es que el boxeador tiene un récord público, el Ajá. abogado tiene el deber del secreto profesional. Entonces, yo Ah, ni ok, puedo ok. mencionar que hablé con alguien, Ujú. mucho menos decir que tuve una aceptación, entonces hubo un rechazo. Entonces son estadísticas que por código de deontología de Sí, ético profesional de ética. debemos mantener discreción al respecto. Ahora, ¿cómo escoger un abogado? Si es la pregunta que hay detrás de eso, pues yo pensaría, o sea, lo digo como abogado, no con quien busca un abogado de migración, pero Sí, pensaría sí. una persona que parece al menos saber de leyes, que comunica bien, que puede tener empatía con su cliente, pienso que es muy importante. O sea, no me corto las venas si un cliente está en una situación difícil, pero sí me da sentimiento que me pongo en sus zapatos y o sea, siento así su situación, entonces debe interesarme el humano que hay frente a mí. Pienso que son elementos importantes. Sí, también el tiempo de práctica en un sector. Por ejemplo, o sea, personalmente, si alguien busca un abogado de refugiado, Ajá. no venga conmigo. Pero si busca apadrinar a su pareja, ahí digo con toda humildad, venga conmigo porque esos casos hacemos mucho, los puedo hacer en mi sueño, no, tampoco, pero los puedo hacer de manera bastante Recurrente. y recurrente y eficaz porque hacemos muchos. Ujú. O estudiante también, como lo mencionas, ¿no? También permiso de estudios. Estudiante, trabajador, trabajamos mucho con los tratados de libre comercio que hay entre Canadá y Colombia, México, Perú, Chile, Ujú. Panamá. Entonces, para esos procesos yo me siento un pez en el agua. O sea, Ajá. me Sí. conozco las profesiones de memoria. Si me preguntas de refugio, de los movimientos de los desplazados, Ya diré, es un poco más deme una pausa, voy a hacer una Ajá. lectura de como 4 horas y ya te Ajá. regreso. Pero para un permiso de trabajo de trato de comercio Perú, Canadá, o sea, voy a revisar para estar seguro que todo está
donde de estar no hubo una Sí. actualización, pero puedo nombrar de memoria a todos los técnicos, los supervisores, los oficios que entran en el Tratado de Comercio. Ujú. No, interesante. Mira, esta pregunta de, por ejemplo, conozco o no sé cómo, bueno, asesor de migración es diferente. El abogado tiene un soporte o tiene una conexión con el asesor de migración o son totalmente paralelos. Cada quien también ayuda independientemente de su forma. ¿Cómo podrías describir o tú hacerla marcar la diferencia? Porque bueno, yo he escuchado eso, yo nunca he usado, sí, los escucho o escucho, miro en redes, pero sin embargo nunca he tenido la oportunidad de tomar, de hacer esa pregunta y pues te la pregunto a ti, que conoces del tema. Es una pregunta interesante y pienso que soy competente para responder porque he sido consultor de inmigración del 2009 hasta julio 2023 Ajá. y ahora soy abogado. Entonces, he visto los dos lados. Hiciste ese proceso, esa transición. Correcto. Y hay un contexto en el cual existen abogados, no todos, pero que hablan mal de los consultores. Hay consultores que hablan mal de los abogados Ajá. y hay una rivalidad entre los dos. Ah, sí, ¿cierto? Ahora, del punto de vista del cliente, yo pienso que hay buenos abogados y hay abogados no tan buenos, y hay buenos consultores y hay consultores no tan buenos. La diferencia entre los dos, y podríamos decir un poco los pros y contras. El abogado, para ejercer, debe estudiar una licenciatura de Derecho Ujú. y debe pasar la escuela de la barra y debe hacer un examen de Derecho y luego una pasantía de 6 meses. El consultor de inmigración, hasta cierta época, debía hacer un diploma técnico y un examen. Hoy en día debe hacer un posgrado de 1 año. Una gran diferencia es que el consultor de inmigración estudia exclusivamente derecho migratorio. Ajá. El abogado estudia muchas ramas de derecho, pero no toca el derecho migratorio. Lo va a aprender en general después de tener su licencia para ejercer y Ah, ok. aprenderá a través de la asociación profesional, de la capacitación continua, etc. Luego también el abogado puede dar consejos a temas legales que giran alrededor de la inmigración. Hablamos de apadrinamiento. Puede ser que tengamos que hablar de divorcio. Puede ser que tengamos que hablar de pensión alimenticia para los hijos. Ah, ok. El consultor de inmigración no podría tocar esos temas de derecho familiar. El Ah, abogado ok. sí puede. Um, Ambos consultores de inmigración y abogados pueden ir ante los tribunales administrativos de Ujú. comisión de refugiados y ahí, o sea, todo abogado que soy, aunque podría ir, no voy porque no me siento competente, porque no hace parte de mi costumbre. Y hay consultores de migración que viven de hacer procesos ante el tribunal administrativo y en mi opinión serían mucho más competentes que otros abogados que, como yo, no van mucho. Entonces, en cuestión de ir a los tribunales administrativos, no hay diferencia entre consultor y abogado, salvo que el consultor debe tener una licencia adicional para ir ante el tribunal. Ah, ok. Luego, para la Corte Federal, ahí es de exclusivo ejercicio de los abogados. Entonces, uno va a la Corte Federal para un control judicial, es decir, hubo un error, uno determina que hubo un error del oficial de inmigración y entonces uno dice, pues la decisión del oficial no fue razonable y pido al juez que controle esa decisión y si hubo un error, se devuelve el expediente a otro oficial para que tome una nueva decisión. Y eso solo lo puede hacer el abogado. Pero si me preguntas en la vida cotidiana del consultor de inmigración o del abogado de Ujú. inmigración, si hacen permisos de estudios, permiso de trabajo, apadrinamiento, day in a life, un día normal de un abogado o de un Sí, sí. consultor tendrá muy poca diferencia. Ajá. No, interesante, pero pues también comentabas que ese nivel de profundidad de que el abogado tiene el acceso a conocer ciertos temas o situaciones que se pueden presentar, ¿no? Un apadrinamiento, unos problemas ahí dentro de la, pues más adelante vienen problemas de la pareja, divorcios, pensiones, todo lo que conlleva, ¿no? El entorno familiar, o sea, es una gran ventaja de conocerlo y puede haber casos especiales, me imagino, que pueden presentarse y ya, pues, aunque no tomes ciertos casos, los analizas y siempre están en tu mente cómo reaccionar, ¿no? Por si tú quieres o deseas, si se te da la gana de decir, ah, bueno, si llevo este caso, tengo el conocimiento, no usualmente lo hago, pero pues esta vez
me dieron las ganas y te voy a ayudar. O sea, tienes esa cierta ventaja que pues es la diferencia. De hecho, unos ejemplos concretos, hay personas canadienses, por ejemplo, dicen, pues, quiero mucho a esta persona, pero si me caso, luego yo tengo una casa, ¿qué pasa con mi casa si me caso? Ajá. Entonces, el consultor de inmigración, como consultor de inmigración, no podía responder a esta pregunta. Decía, invitó a que lea el Código Civil o que consulte con un abogado familiar, pero no puedo responder. Ahora va a decir, pues, su casa va a ser parte del patrimonio familiar y si luego se divorcian, pues su nueva pareja va a tener el 50% de su casa. Entonces, y no puede zafarse de eso, no puede retirarse de eso con un contrato porque el patrimonio familiar es de orden público. Ajá. Entonces, eso, y luego a veces con derecho laboral. Hay personas que dicen, no, pues un empleador me dice, quiero contratar a un extranjero y me gusta mucho su perfil, sin embargo, luego si no va bien el trabajo, por haberle ayudado con el permiso de trabajo, puedo correrlo, puedo disciplinarlo como lo haría con los otros empleados o hay diferencias. Entonces, como consultor de inmigración, no podía responder a preguntas de derecho laboral, ahora sí puedo. Alojamiento. Hay personas que luego dicen, no, pues mi propietario me cobra 2 meses extra de anticipación. ¿Puede hacer eso? Como consultor, no puedo dar un consejo legal en ese aspecto, refiero al Tribunal Administrativo del Alojamiento. Ahora digo, no, es ilegal, no puedo hacer eso, y va a dar un consejo al respecto también. Sí, sí, o sea, tienes una forma ya de tienes las herramientas necesarias para dárselas al defendido o a la persona que quiere obtener esa base, ¿no? Con ayuda del abogado que, como lo menciono, las herramientas que son fundamentales para saber cómo llevarte en esta sociedad y poderte defender, ¿no? Que son fundamentales. Eh, Ahorita, por ejemplo, estudiantes, personas que buscan, que están haciendo su proceso migratorio, hay una incertidumbre, las reglas cambian constantemente. El abogado, tú, por ejemplo, tienes que también estar empapando, me imagino, diariamente. Las reglas de migración cambian, son cambios repentinos. El gobierno no actúa. Tú como abogado, cómo miras, cómo es o sea, para ti, cómo es de que, Sí. cómo lo vives? Porque, pues me imagino que también, así como un estudiante que, pues, busca tener sus beneficios a base de las reglas de migración que ofrece el gobierno y cambian pues el abogado también tiene que estar ahí, ¿no? Al tanto, que es bastante importante porque no puedes saber una pregunta, te llega un cliente rápidamente a preguntar, hey, cambio esto y tú de que tienes que Hay estar que saber. anteriormente, hay que saber responder, ¿no? Sí, de hecho, hablando de mi rutina, una cosa que hago cada día, entre 10 y 30 minutos, Ajá. es ver las noticias. Sí, sí. Soy miembro de varias asociaciones, perdón, Ujú, de sí, sí. consultores de abogados y veo lo que se publican, lo que publican colegas y yo mismo leo thread, perdón, Las tendencias. yo mismo leo el hilo de noticias Ah, del ok. gobierno federal de Canadá, provincial de Ujú. Quebec, de Alberta, de Saskatchewan. Cuando prendo mi computador, tengo unas 20 páginas y luego verifico si hay algún cambio. Ajá. Si hubo invitaciones en Ontario, si hubieron invitaciones en Colombia Británica, para Ah, estar ok, al ok. tanto. Y eso es parte de mi rutina diaria. Y aún así, durante el día, cuando tengo un tiempo libre, entre dos citas, una pausita, va a mirar el listserv de las asociaciones a las cuales soy miembro, a ver si algún colega publicó una noticia. Y si yo mismo veo una noticia antes de los demás, pues la comparto con los colegas. Es muy importante entre colegas también Sí. ayudarse con profesionales. Ujú. Y tal vez retomaré un poco la pregunta acerca de la diferencia entre un consultor y un abogado. Yo pienso que, como muchos otros profesionales, no debería haber pelea ni entre consultores entre ellos, ni abogados entre ellos, y ni abogados contra consultores o viceversa, porque el público es quien gana en que los profesionales estén lo mejor informados posible. Entonces, cada profesional ayuda al público, se ayuda a sí mismo, ayuda a la reputación de su profesión, si comparte información, si ayuda a los demás con sus casos, porque así sabe también que recibirá ayuda de los demás cuando tendrá un caso difícil. Y también eso es parte del trabajo, de Ujú. mantenerse al día con todo lo que sucede en el campo y también saber cómo reaccionar ante situaciones difíciles. Hay casos que son bien complejos y hay, o sea,
Ahora pasa menos y menos porque hace Sí. casi 20 años que trabajo en eso, entonces ya debo saber unas cositas después de ese tiempo, pero todavía hay casos que digo, disculpe, no estoy seguro, déjeme investigar y regreso, le escribo mañana con la respuesta, porque hay a veces temas tan complejos de criminalidad pasada, de falsa declaración que luego pueden afectar, pero hay un hijo por ahí en Canadá que puede estar afectado. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia en ese caso? Hay situaciones bien complejas que requieren que uno no solamente esté actualizado con las novedades, pero que sepa, por ejemplo, en la jurisprudencia cómo se ha tratado una situación similar ante los tribunales o saber de experiencias de colegas que vivieron una situación similar. Ujú. Por ahí comentabas de que checas todo a nivel federal, provincial también. Tú como pues abogado litigante, ¿hay un margen de complejidad para ciertas personas, hablando en el rubro de apadrinamiento o estudiantes, para venir a la provincia de Quebec a comparación de otras como puede ser Alberta, British Columbia? Por ahí u otras que pues están aquí en Canadá, hay cierto margen de complejidad para decir un estudiante, bueno, pues a lo mejor hay más chance, hay más oportunidad de que me acepten si tengo un caso así, pues en Alberta u otra provincia, Manitoba. No sé si la estoy regando con el tema de los nombres, pero o sea, ¿tú cómo podrías de comentar? Depende mucho. El nivel de complejidad tiene mucho que ver con el match, la correspondencia que habrá entre un programa de inmigración y el perfil de una persona. Ajá. Entonces, si tengo el nivel de idioma que pide una provincia y tengo una experiencia laboral que corresponde a las profesiones que son prioritarias para esa provincia, no será tan complejo. Sin Ajá. embargo, si no trabajo en un sector que la provincia prefiere y no tengo el nivel de idioma que me exigen, ahí será más complejo. Entonces, decir de manera global una provincia es más compleja que la otra, no diría eso, pero diría que para una persona con un perfil dado, Ah, ok. frente a un programa eh, A, por ejemplo, Sí. podrá ser complejo o no según el nivel de correspondencia que habrá entre los dos. Ah, ok. Por ejemplo, si digo, no, es un estudiante, tiene un perfecto idioma del inglés, un lenguaje inglés, anglófono, pero pues te quieres ir a estudiar a Montreal, pues a la ciudad metrópolis de Quebec. O sea, puede haber cierto de que, hey, no hablas francés, pero inglés, ahí, por ejemplo, ¿cómo lo analizas? O sea, En pues, un caso así, ajá, para una persona anglófona que viene a estudiar en Montreal, le diría, si la intención es de emigrar a la provincia de Quebec, sí o sí debe aprender francés. O ujú, si no, debe conseguir una pareja canadiense. eh, o- pero si quiere trabajar, si quiere calificarse bajo un programa de inmigración económica, no hay opción en la provincia de Quebec, hay que aprender francés. ujú. Eh, Hay nuevas reglas, ¿no? Que sacó la provincia donde pues ya los servicios te los dan en el idioma francófono, en francés, todo esto pues para hacer que la gente también se acerque más al idioma, o sea, y como me imagino que por ende el abogado en tu caso te recomiendas totalmente pues ya a la gente a que pues tiene, si quiere venir a Quebec, cualquier otra ciudad, inclusive Montreal, que se destaca por tener los dos idiomas en los servicios de, pues no sé, de departamentos y todo, pues también, o sea, sí o sí, o sea, el francés, o sea, eh, te orilla eso. es correcto, en la provincia de Quebec, para emigrar, aparte de varias excepciones, hay que saber francés sí o sí. Que es la más importante, ¿la destacarías o no? El Pero, idioma, destacarías el requisito más importante para migrar a Quebec, el francés, ¿no? sin lugar a duda. Ujú. No es el único, pero sí, descartaría que el francés es lo más importante. Ajá, sí, sería como la base ya para demostrar que pues puedes adaptarte a una sociedad francófona y que pues sobre todo por la amplitud que tiene el geográfica hablando pues la provincia es grande y pues fuera de Montreal se habla totalmente puro francés, me imagino. Tú viviste fuera, tú estaba checando la entrevista donde saliste y no viviste tus inicios, o sea, al principio vivías fuera de Montreal, ¿no? En un pueblo aquí. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. O sea, tengo un nombre, pero no lo sé pronunciar. Correcto. Pues, yo soy oriundo de un pueblito que se Ajá. llama Saint-Lin, donde nací y luego
Pasé parte de mi infancia en Montreal, y luego volvimos a este pueblito que se llama Saint-Lin, Ville de Laurentides, y luego viví en Saint-Jérôme. Ujú. Que está, es el pueblito que mencionaste, que sigo sin saberlo pronunciar, pero está a una hora. ¿Cuánto tiempo está de aquí en Montreal? Saint-Lin de Laurentides está a unos 80 kilómetros al noreste de Montreal y Ah, Saint-Jérôme a como 50 kilómetros al ah, norte de Montreal. pues siempre es algo, ¿no? Un recorrido de unas 2 horas por ahí, más o Sí, o menos. sea, no es muy lejos. Si comparo entre Monterrey y México, por ejemplo, pues no es nada. Ah, no, pues sí, o sea, y que cambia, me imagino que cambia totalmente, ¿no? La percepción de vivir en un pueblito, en un pueblo pues con pocos habitantes, o servicios, ahorita venirte para acá, para una ciudad grande, el cambio inclusive para el inmigrante puede ser muy pues amplio y para un ciudadano también canadiense pues totalmente también la percepción es diferente, ¿no? Me imagino. Tú, pues el ritmo de vida, todo, pues totalmente cambiado, ¿no? Es cierto, allí pienso que cada persona lo vive de manera diferente. Si pienso en mi experiencia personal, eh, llegar a Montreal fue mucha emoción, era como más rápido. Pienso que todo país va a vivir eso. O sea, Ajá. no sé, alguien que vive en el eje cafetero, que se va a Bogotá, en Colombia, alguien que vive no sé, en Pachuca, en México, se va a la Ciudad de México, va a tener como este choque de entrar a la ciudad grande siempre, que todo se mueve más rápido, hay más tráfico, más actividad, más oferta cultural, más gente de todo tipo, bien y no tan bien. Ajá. Es un cambio y si lo comparamos con la inmigración, pienso que efectivamente eh, sí, ¿Recomendarías a, por ejemplo, a tu perspectiva, a tu percepción, o tú como viviste, has vivido en ese tipo, pues lugares más pequeños, más grandes? Sabemos que, o mi perspectiva es de que todo, la concentración de inmigrantes, pues todos se centran en las ciudades principales de Canadá, Toronto, Vancouver y en este caso Montreal. Pero hay cierto beneficio, me imagino, de también, por ejemplo, buscar un programa migratorio, estudiar pues en una mini ciudad o en un condado, bueno, sí, sí, totalmente. en un pueblo, una ciudad pequeña, ¿no? Es decir, de menos popular, pero pues también con los mismos servicios, ¿no? Sí, de hecho hay muchísimas ventajas en ir fuera de los centros urbanos principales. Si hablamos de los programas de inmigración como tal, programas como Trabajadores Calificados de Quebec, Ujú. Trabajadores Calificados de Ontario, Estudiante Internacional con oferta de empleo, si hablamos de Colombia Británica, con oferta de empleo también, tener una oferta en el centro urbano principal, Toronto, Vancouver, Montreal, no da puntos adicionales, mientras que una oferta de empleo en una región más lejana a la ciudad principal dará más puntos. También el costo de vida suele ser menor y si uno está en Montreal, en Toronto, en Vancouver, la tentación de hablar español es enorme porque puede encontrarse fácilmente con otros hispanohablantes Ajá. y luego pueden estar 3 años y no haber mejorado su idioma tanto. Mientras que si una persona va a Rimouski, por ejemplo, un año después va a hablar francés o va a hablar francés. Ujú. Porque la inmersión, aunque hay menos gente, será mayor, habrá más contacto con la comunidad. Uno en Montreal, como estudiante internacional, parece desaparecido, despercibido, perdón. Ajá, Mientras que el desapercibido, sí. estudiante internacional que va a Rimouski, pues es como el mexicano o el colombiano del lugar y, hablas español y, ¿cómo estás? Ajá, Una cerveza, por favor, jajaja. ajá, Y sí, entonces sí. como que hay esta Esa comunicación, conexión. correcto, mucho más rápido. No digo que siempre es así y no digo que forzamente le va a ir bien a quien va a la ciudad pequeña, pero es algo que observamos mucho. Y Ujú. si vemos el nivel de integración lingüística solamente, 9 veces de 10, quien ha estado en una ciudad pequeña habla el idioma mucho mejor que quien ha estado en la ciudad grande. Ujú. Sí, sí lo he escuchado y tengo amigos que viven en ciudades retiradas de aquí de Montreal o de las principales zonas urbanas de Canadá y definitivamente yo me sorprendo hablando del francés aquí, pues o sea, es bastante atractivo para uno que busca entablar la conexión o el conocimiento con el idioma, pues la neta que sí, la verdad que
pues es muy atractivo, o sea, inclusive por todo el nivel de desestrés que puede conllevar, ¿no? O sea, más relajado, más pausado, el estilo de vida, pues apreciando más la naturaleza también, porque me imagino que el nivel de conexión con pues con el medio ambiente es más profundo y interesante. Siempre me ha venido a la cabeza esa duda y pues ahorita que lo comentas, la verdad que pues totalmente válido lo que aclaras. El francés, por ejemplo, tú eres quebequense es la palabra, si no me equivoco, ¿no? Sí, O hay sea, quien dice que el Bequén. francés puede cambiar afuera de Montreal, o sea, Oh, o sí, no, claro, ¿sí? claro, todo idioma, cada país, cada idioma tiene una manera diferente de hablar, tiene su acento. Un Ajá. acento es cuando uno sale de su pueblo. Sí, O sea, sí. uno si está en su lugar no tiene acento, es cuando ya se enfrenta con personas de otro lugar que se da Ajá. cuenta que hay la noción de acentos. Hay expresiones, hay vocabulario Sí. que se desarrolla en una región dada y es normal, pasa en todos los países. O sea, aquí en el francés Ah, también, o sea, también si te vas, totalmente. por ejemplo, a Gatineau, a otras provincias, a otras ciudades pequeñas, pues también te puedes topar con ese contraste, ¿no? Correcto. En Chicoutimi, por ejemplo, no es le bus, es la bus, o sea, es femenino, el autobús es Ah, femenino. sí. Luego hay expresiones que son, sí, de cada región. Si me preguntas a mí, no las conozco tan bien como debería Ujú, sí. de cada región, pero totalmente sí. No, interesante. Pues la verdad que todo lo que comentas, todo el entorno también te puede depender mucho, ¿no? Cómo te empapes. Una persona que busca pues emigrar, hablando de la provincia de Quebec, que si lo separamos es como otro país, así lo veo yo, ¿no? La arquitectura, todo, pues es muy diferente, el idioma ni se diga, ¿no? Y cuando te sales de Montreal, si eres estudiante de francés, también te puedes topar con ese contraste, así que a la vez pues lo hace muy enriquecedor. O sea, ¿qué recomendación le harías a la gente pues que busca esa oportunidad para venir a aplicar? Tal vez, o sea, la orientación puede ser muy importante, pero pues también, ¿qué es lo que destacarías más? Sí diría un consejo general para quienes quieren emigrar a Canadá para una inmigración económica sería aprender los idiomas. Ujú. Aprenda francés, aprenda inglés. Y diría entre los dos, el francés da más ventaja que el inglés, aunque quiera emigrar fuera de Quebec. Ah, ¿en serio? ¿Correcto? Pero, Por ejemplo, ajá. y no quiero extenderme demasiado sobre eso, pero quien tenga un nivel de francés nivel 5, es decir, nivel intermedio bajo en comprensión y expresión oral, y que tiene una oferta de empleo fuera de Quebec, será posible tener el permiso de trabajo sin estudio de impacto sobre el mercado laboral. Eso es increíble, realmente. Pero ¿por qué crees que el francés puede ser un factor más importante? Hablando, si destacamos que en todo Canadá se habla el inglés, solamente en Quebec y en otra provincia, no me acuerdo cuál, es bilingüe oficialmente Nuevo hablando. Brunswick. Sí, New Brunswick es oficialmente bilingüe, Quebec oficialmente el idioma es el francés, pero ¿por qué sigue teniendo más poderío el tema del francés? O sea, ¿por qué Mi, crees tú? mi percepción es que hay una voluntad política de hacer crecer la minoridad francófona fuera de Quebec, Ah, ok. porque hay una cierta asimilación cultural de los anglófonos hacia los francófonos. No me gusta, no me Ujú. parece una buena noticia, pero a su vez pienso que es normal. Una mayoría no va a preocuparse tanto con hablar el idioma de la minoridad, a menos de tener una gran sensibilidad. Sí, sí. Entonces, las normas migratorias están hechas para alzar el número de personas francohablantes fuera de Quebec, justamente Ah, para ok. reducir la disminución de la proporción de francófonos fuera de Quebec. Es mi Ujú. percepción. Ah, ok. Pero diría, para una persona que está fuera de Canadá, dice, quiero emigrar a Canadá, mi primer consejo en muchísimos casos será, en la medida de lo posible, aprenda francés. Ujú. Que tú, por ejemplo, aquí como ciudadano de la provincia, destacas que el francés pues sigue tomando poder, o sea, a base de esta noticia o de otras de tu perspectiva, pues el francohablante, por decirlo así, la verdad, pues sigue aumentando, habiendo esa promoción, ¿no? Yo cada vez escucho más las noticias en internet, pues hay ese soporte de promover, ¿no? Que la gente, pues inclusive incentivar a la gente que tenga el idioma
y es como eso, ¿no? Tener como ese apoyo por parte del gobierno y Quebec que siguen haciendo fuertes en el idioma. ¿Es tu percepción o cómo lo miras? Si hablamos de Quebec, efectivamente, en los últimos años, por ejemplo, los cursos de francés, la francización, se han hecho accesibles para estudiantes y trabajadores internacionales. Eso hace 10 años no se veía. Los cursos de francés subsidiados eran solamente para nuevos residentes permanentes que Ok. tenían menos de 5 años en Quebec. Entonces, yo quisiera ir a cualquier país como trabajador residente internacional y que me den Sí, dinero para aprender su idioma. Que voy a Austria, por ejemplo, sí, y me pagan 125 euros para que tome clases de alemán. O sea, no tengo ajá, que pagar yo mis cursos de alemán, sino que me pagan para que vaya a clases. Es una demostración de un gran deseo de que personas en Quebec hablen francés. Y luego, pues hay cambios políticos que hacen que ya se fuerza más y más la mano para aprender francés, para hablar francés en más instituciones. En lugares de trabajo, aparte de un cierto número de empleados, es ujú. obligatorio que el idioma principal sea el francés. Entonces, la promoción del francés en los últimos 10 años en la provincia de Quebec ha sido más y más grande y pienso que va a seguir esta tendencia por un par de años más. ¿Tú hablas cuántos idiomas? ¿Tres, cuatro? Bueno, bien hablados, diría adecuadamente, hablados de manera adecuada, tres. Eh, Tres, que es Fran- el... el francés es mi idioma materno. Ajá. Mi segundo idioma aprendido fue el inglés y Ujú. ahora el español. Y como dije y como repito, ahora por el uso, por también pues mi esposa es mexicana, con los clientes, Ah, sí. también la misma idiosincrasia, Sí. la forma de hablar, el humor, también los chistes en español me parecen más chistosos Ajá. que los chistes en inglés. Inclusive, fíjate que sí hay una gran diferencia el tema del humor, el tema de la conexión también, entablar una relación en cuanto a la comunicación en español, pienso yo que se puede prestar para un mejor resultado, porque sí puedes hablar en inglés también y francés y uno lo aplica en el trabajo, pero no es como que lo mencionas, las bromas, los dichos, todo, y pues eso tiene esa ese folclore, como lo podríamos catalogar, ¿no? El idioma hispanohablante. Sí, No, pues, licenciado Martinú, qué bueno que llegaste, qué bueno que viniste aquí al podcast, la neta estuvo muy buena la plática. La gente que te quiere contactar, o sea, ¿por dónde? ¿Cuáles son las redes, el correo? Da tus datos para la gente que quiera, pues, tener más ayuda, servicios pues, de lo que te dedicas. correcto. Pues la mejor puerta de entrada a nuestro despacho es el sitio web, es www.artim.ca www.artim.ca y de ahí están nuestros datos de contacto. Hay cómo hacer una consulta, hay un calendario para las consultas, el precio, el contrato para la consulta. También estamos presentes en Instagram, estamos presentes en Facebook y el correo electrónico es info, @artim.ca. Ujú. No, pues muchas gracias por compartir pues toda esta información, también tus datos. Seguro la gente que está afuera o dentro de Canadá te va a contactar porque la neta el nivel de profesionalismo es percibible, se percibe. Y pues muchas Gracias. gracias otra vez por caerle y esperemos pues más adelante te eches la vuelta para el segundo capítulo, la Gracias, segunda Nacho. parte y pues a toda la gente que comente, que pues cualquier duda, cualquier sugerencia, pues la neta pues ahí háganse saber en los comentarios, banda. Y pues otra vez, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, Chao, vale, chao. va. Bien. Estuvo bien. Estuvo más largo de lo que pensaba y he visto una